comparten el enunciado, ¿no? Pero si en caso les comparten que quieren que lo resuelva, no hay problema, ¿ya? Avísenme nada más, profe, mira, es esta y yo lo resuelvo sin problema, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. A ver, tengo acá un esto. Listo. Ya, vamos a comenzar con los conceptos básicos de lo que es ecuaciones diferenciales, ¿ya, chicos? A ver, una ecuación diferencial es una ecuación como ustedes lo conocen, digamos, en el colegio que era una ecuación, era una expresión, ¿no? Igualado a otro, ¿no? Como una balanza, que había una igualdad. Esa era una ecuación. Entonces, acá también es una ecuación, una igualdad, solo que la incógnita no es X como de repente lo era en el colegio, ¿no? Acá la incógnita es una derivada de por sí. Bueno, en realidad la incógnita es una función y, por así decirlo, pero la forma como está escrito dentro de la derivada es, dentro de la ecuación es como si fuera una derivada, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, recuerda, la ecuación diferencial es una ecuación que tiene incógnita a y aparecen expresiones como la derivada de y dentro de la ecuación. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables, claro, porque pueden ser más variables. Voy a poner un ejemplo acá de qué podría ser una ecuación diferencial. Por ejemplo, una ecuación diferencial podría ser esto. Derivada de y igual a 0,2x por y, por ejemplo, ¿no? Aunque también se puede expresar de esta forma, ¿no? A veces lo vas a ver como derivada de y, otras veces lo vas a ver como diferencial de y sobre diferencial de x igual a 0,2xy. Acá lo importante es que tú aprendas a identificar quién es tu función incógnita y quién es tu variable independiente. Por ejemplo, para la expresión que acabo de colocar ahorita, la incógnita es la función y, ¿verdad? Porque si te das cuenta, y depende de x, por eso la derivada de y lo haces con respecto a x, ¿no? Acá, por ejemplo, yo puedo agarrar y poner esto, ¿no? Que la incógnita es la variable y que la variable independiente, en este caso la tenemos acá, es x, ¿no? X siempre es la variable independiente, no siempre, ¿no? Ten en cuenta que a veces hay, hay ecuaciones que tienen esta forma, por ejemplo, ¿no? Derivada de x igual a 0,3 e cuadrado más 2, por ejemplo, ¿no? Esa ecuación diferencial, aquí la variable, la función incógnita, por así decirlo, es x y la variable independiente es la letra t, por ejemplo, ¿no? Entonces no siempre vayas a pensar que x es la incógnita, ¿ya? Ten en cuenta eso. A ver, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de ecuación diferencial puede ser de esta forma, ¿no? Segunda derivada, por ejemplo, parcial de u con respecto de x, más la segunda derivada parcial de u y ahora con respecto de t, por ejemplo. Igual a, se me ocurre, e elevado a la t por el seno de pi por x, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿quién sería mi función incógnita? La incógnita sería la letra u, ¿no? Sería mi función incógnita. Y esa función u, ¿de quién depende? De x y de t. Por eso se puede derivar con respecto a x y se puede derivar con respecto a y, ¿no? Eso lo viste en cálculo vectorial, función de dos variables, ¿no? En este caso, depende de x y depende de t. La anterior y dependía de x solamente, por ejemplo. ¿Y quiénes serían mis variables independientes? Lógicamente, las independientes serían x y t, ¿no? Y esto teniendo en cuenta, sabiendo que cosa es una ecuación diferencial, debemos saber cómo se clasifica, ¿no? Y existe una clasificación conocida, ¿no? Bueno, hay varias formas de clasificar una ecuación diferencial. La primera forma en la que podemos clasificar una ecuación diferencial es según su tipo, ¿ya? Según el tipo de ecuación diferencial, la ecuación diferencial se puede clasificar como ecuación, vamos a poner así, ecuación diferencial ordinaria, también llamada así, ecuación diferencial ordinaria, y también se puede clasificar como ecuación diferencial parcial. Ecuación diferencial parcial.
también conocida por sus abreviaturas EDP. Lo que ustedes van a ver en el curso de ecuaciones diferenciales, todo este ciclo, van a ser ecuaciones diferenciales ordinarias, o sea, estas que están acá, las EDO, ¿ya? A ver, aquí le llamamos ecuación diferencial ordinal, o cuando se le llama una ecuación que es ordinal, ¿no? Ordinaria, mejor dicho. Se llama ecuación diferencial ordinaria cuando la función incógnita, y ya sabes qué es la función incógnita, cuando la función incógnita depende solo de una variable. Por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que he puesto acá arriba, la primera que dice derivada de y igual a 0.x por y, 0.2x por y, esa, por ejemplo, es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque mi función incógnita que es y solamente depende de x nada más, ¿no? Como ves acá, esta de acá es una ecuación diferencial ordinaria, porque el y solo depende de x. Entonces, ¿cuándo se le llamará ecuación diferencial parcial? Bueno, se le llama ecuación diferencial parcial cuando la función incógnita depende de varias variables. Por ejemplo, el segundo ejemplo que puse ahí, esta que está acá, este sería una ecuación diferencial parcial. ¿Por qué? Porque la función incógnita que es u depende de varias variables. En este caso depende de dos variables, depende de x y depende de t. Es por eso que esta sería conocida como una ecuación diferencial parcial. Repito, lo que tú vas a ver en el curso todo el ciclo van a ser ecuaciones diferenciales ordinarias, donde la función, ya sea y, ya sea cualquier función, letra que se te ocurra, solamente depende de una variable solamente, ¿ya? Bueno, esa es una primera forma en la que puedes clasificar a las ecuaciones diferenciales. Según el tipo de ecuación, puede ser una ecuación ordinaria o puede ser una ecuación parcial. También se le puede clasificar una ecuación por su orden, es decir, ecuaciones de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. En lo general, en todo el curso tú vas a ver ecuaciones diferenciales de primer orden y de segundo orden. ¿Por qué se llama de primer orden? Porque aparece solamente la primera derivada. ¿Y cuando se le llama segundo orden? Cuando aparece la segunda derivada, ¿ya? Es decir, el orden te lo da el grado de el nivel de la derivada, por así decirlo, ¿ya? Entonces, para esto hay que tener en cuenta algo, acá hay que tener en cuenta algo, hay que tener en cuenta saber qué cosa es el orden de una ecuación diferencial. ¿A qué nos referimos cuando decimos orden de una ecuación diferencial? Bueno, ¿a qué le llamamos orden de una ecuación diferencial? Vamos a decir al mayor valor de derivación, al mayor valor de derivación de la función incógnita, o sea, de mi y que es a veces, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo esto, ¿no? Voy a poner así. Segunda derivada de y menos 5 veces la derivada de y más 6 y igual a e a la x. Por ejemplo, ¿de qué orden es esta ecuación diferencial? ¿Qué dicen? ¿De qué orden es esta ecuación diferencial? Ya sabemos qué cosa es el orden, ¿no? El mayor valor de derivación de la función incógnita. Acá en esta ecuación que yo he puesto, la función incógnita es y, ¿no? Entonces, ¿de qué orden sería esta ecuación diferencial? ¿Qué dicen, chicos? De orden 2, ¿no? Claro, de orden 2. ¿Por qué sería de orden 2? Porque aparece la segunda derivada como mayor grado de derivación, ¿no? Como mayor valor de derivación. Acá está la primera derivada, pero como aparece la segunda es de orden 2. Y también debemos saber que cómo se halla el grado de una ecuación diferencial. El grado es distinto al orden, ojo, ¿ya? ¿Cómo hallamos el grado? Bueno, el grado lo podemos hallar de la siguiente forma. A ver, vamos a poner acá grado de una ecuación diferencial. Bueno, el grado de una ecuación diferencial se le llama al mayor exponente
al mayor exponente que tiene la derivada, pero ojo, mira, atento acá, haz el mayor exponente que tiene la derivada, pero a la vez esa derivada debe ser la de mayor orden. Entonces sería el mayor exponente que tiene la derivada de mayor orden. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esto. ¿A qué me refiero? Mira, pues a veces ponen trampas como esta, ¿no? Por ejemplo, te pueden poner algo así. eh, la cuarta derivada, vamos a ponerla así, la cuarta derivada de y, todo esto elevado al cubo, por ejemplo, que ese ya es el grado, ¿no? Un exponente, menos 5 veces la quinta derivada de y con respecto de x al cuadrado es igual a 6y. Por ejemplo, a ver chicos, en el ejemplo que acabo de poner, ¿cuál sería el orden de mi derivada? ¿De qué orden es esta derivada? ¿Tú qué dices, Yerick? ¿De qué orden es? Claro, es de orden 5. ¿Por qué es de orden 5? Porque el mayor valor de la de derivación es esta que está acá, ¿no? Orden 5. Este es de orden 4, entonces el mayor me lo daría el de aquí, orden 5. Ana, ¿de qué grado sería mi ecuación diferencial? Recuerda que el grado es el exponente que tiene la derivada de mayor orden. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿quién sería el grado de la ecuación diferencial? Exacto, el grado sería 2. Anthony, ¿por qué el grado no es 3 si se supone que 3 es mayor que 2? Recuerda que por definición es el exponente, pero el de la derivada que tiene mayor orden. La derivada que tiene mayor orden es él. Entonces, ¿cuál es el exponente de él? El cuadrado, ¿no? Entonces, el grado sería grado 2, no es grado 3. Y el 3 está acompañado a una derivada de menor orden. Entonces, ten en cuenta eso. El de mayor orden te define el grado, ¿no? Miras el exponente y listo. Grado 2. Ahora un ejemplo más como para terminar. Vamos a poner algo así. Tercera derivada, menos 5 veces la derivada igual a la x más 2, ¿no? Acá, ¿de qué orden es? Es de orden 3 y de grado 1, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, esa es otra forma de clasificar la ecuación diferencial. Ya hemos visto dos. Según su tipo, según su orden. También se puede clasificar según su linealidad, ¿ya? Básicamente, las ecuaciones diferenciales o bien eh, no son lineales y la otra opción es que sean lineales, ¿ya? Entonces, es algo complicado determinar cuándo no son lineales. Lo que se suele hacer es explicar cuándo sí son lineales, que son dos casos en específico, cuando sí son lineales, y cada que no cumpla ninguna de esas dos, digamos, excepciones, de frente vamos a decir que es no lineal. En otras palabras, es más fácil explicar cuándo sí es lineal, y si es que no cumple, por consecuencia es no lineal, ¿ya? Y lo importante para ti es que sepas identificar, ¿no? Si es lineal o no lineal, porque también los métodos para resolver ecuaciones diferenciales van a depender que tú identifiques, ¿no? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Ah, ya es de primer orden. ¿Es lineal o no lineal? Si es lineal, ah, ya, entonces puedo aplicar este método. Y si es no lineal, aplicas otro método, por ejemplo. Entonces, es interesante, ¿ya? Bueno, para que una ecuación diferencial sea lineal, vamos a poner así, se dice que una ecuación diferencial de orden n en general, ¿no? De orden es lineal, sí, y vamos a escribir lo siguiente. ¿Qué cosas debe cumplir para que sea lineal?
Bueno, lo primero que debe cumplir es que los exponentes, o mejor dicho, el y, mi función incógnita, ¿no? Recuerda que es una ecuación diferencial de orden n. Entonces, mi función incógnita y las derivadas de esa función incógnita, de primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, y no sé cuántas más existan hasta la derivada de orden n, todas deben estar elevados a la uno. Es decir, debe ser de grado uno. Como hemos visto acá, ¿qué cosa es el grado? ¿No? En otras palabras, estamos diciendo que el y y las derivadas, ¿no? Deben estar elevados a la uno. Entre paréntesis, estamos diciendo que debe ser una ecuación diferencial de grado uno. Ya saben ustedes qué es el grado, ¿no? Pero también todas las derivadas y todas las y deben estar elevadas a la uno. Entonces, mejor lo borro esto acá, para tener en cuenta que el y todas, ojo a todas las derivadas que existan, deben estar elevadas a la uno. Esa es la primera condición. Y la segunda condición que debería cumplir es que los coeficientes de y sus derivadas, los coeficientes de y sus derivadas deben depender, deben depender solo de la variable independiente, ¿no? Y acá llega una pregunta de repente, independiente, que a veces en algún momento me han hecho. Hay alumnos que a veces llegan a este punto y no se acuerdan qué cosa es una variable independiente. Y entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando tienes y de x, aquí, por ejemplo, cuando tienes y de x, ¿quién es tu variable independiente? X, ¿no? X es tu variable independiente. X es tu variable independiente y y es tu variable dependiente, ¿ya? Por ejemplo, si mi función fuera x de t, ¿quién sería mi variable independiente? T, ¿no? T sería mi variable independiente, ¿no? ¿Y quién sería mi variable dependiente? X. X sería mi variable dependiente. Estos conceptos que estoy dando ahorita no son conceptos de ecuaciones diferenciales, estos son conceptos de funciones, por así decirlo, ¿no? Que lo viste en cálculo de una variable, ¿no? ¿A qué le llamamos variable dependiente e independiente? Entonces, estamos diciendo ahorita que los coeficientes de y todas sus derivadas deben depender solo de la variable dependiente. Entonces, si tu función es, tu ecuación diferencial es y que depende de x, los coeficientes que deben acompañar deben depender solo de x, ¿no? Y si es tu variable independiente es t, los coeficientes solo deben depender de t, por ejemplo, ¿no? A eso me refiero. Debe cumplir esas dos condiciones. El y sus derivadas deben estar elevados a la uno y los coeficientes que acompañan al y sus derivadas deben depender solo de la variable independiente, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, Eric, ¿tú qué dices? ¿Esta ecuación diferencial de acá es lineal? Esta de aquí. Sí, ¿no? Claro, sí es lineal. ¿Por qué? Porque primero que el y y sus derivadas están elevados a la uno, no hay problema, ¿no? Y ahora tenemos que ver los coeficientes de y la derivada de y todo lo que existe. El coeficiente de la derivada de y, por ejemplo, acá es uno. Entonces, uno es una función constante, ¿no? Pero que también podría depender de x, como acá, por ejemplo. El coeficiente de y, ¿quién es? 0.2x, este es el coeficiente de y, que es una función que a lo mucho depende de x, si te das cuenta. Entonces, cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque debe ser una función que a lo mucho depende de la variable independiente, ¿no? Puede ser un número constante también, puede ser una función también, pero solamente debe depender de x. En cambio, si fuera así, por ejemplo, la derivada de y igual a 0.2 seno de y por y, esta, por ejemplo, no es una ecuación diferencial lineal. ¿Por qué? Porque el coeficiente depende de una función de y eso no puede pasar.
solamente debe depender de una función de x, ¿ya? Así hay que tener en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, podemos poner algo así, ¿no? Puedo poner derivada de x, segunda derivada de x, mira, más 3t por derivada de x más 5x igual a t al cuadrado. ¿Qué dicen? ¿Esta ecuación diferencial es lineal? Ya, que tengo una respuesta de Ana. Me dice que sí. ¿Tú qué dices, Jerick? ¿Esta ecuación diferencial es lineal o no lineal? Claro, es lineal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es lineal? Porque acá recuerda que, ¿quién sería mi función incógnita? Mi función incógnita es x, ¿no? X es mi función incógnita. ¿Y qué me dice la teoría? La teoría me dice que, eh, primero, que la función, bueno, en este caso mi función incógnita es x, entonces x y todas las derivadas de x deben estar elevados a la uno. Y si te das cuenta, el x acá está elevado a la uno, la derivada de x está elevada a la uno, la segunda derivada de x está elevada a la uno. Por lo tanto, cumple la primera condición de que x y sus derivadas están elevadas a la uno, ¿no? Que es mi función incógnita. Y luego que los coeficientes que acompañan en x y a sus derivadas deben depender a lo máximo de la variable independiente. En este ejemplo, mi variable independiente es t, ¿no? T es mi variable independiente, ¿ya? Entonces, como t es mi variable independiente, yo digo, a ver, ¿cuál es el coeficiente de x? La segunda derivada de x es uno. Hasta aquí vamos bien. El coeficiente de la derivada de x es 3t. Está bien, porque es una función que depende de la variable independiente que es t, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Por ejemplo, el coeficiente de x es 5, está bien, es un número, y listo. Una vez me dijeron, Anthony, ¿qué pasaría si acá dijera 3t al cubo, por ejemplo? Ahí seguiría siendo lineal, y sí, también es lineal, ¿por qué? Porque el que está al cubo no es x ni la derivada de x, el que está al cubo es t, la variable independiente, y la variable independiente sí puede estar elevado al cubo, no hay problema. Igual sigue siendo un coeficiente que es una función cúbica, digamos, pero que depende de solamente la variable independiente que es t, por ejemplo. ¿Me dejo entender, chicos, hasta ahí? ¿Se me entiende? ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O está todo ok? Perfecto. Entonces, otro ejemplo más tranquilo podría ser este, ¿no? Por ejemplo, la segunda derivada de y más, por ejemplo, se me ocurre poner 5t cuadrado, 5x al cuadrado, por ejemplo, por la derivada de y, más coseno de x por y igual a e a la x, por ejemplo. ¿Qué dicen? ¿Esta ecuación diferencial es lineal o no lineal? Primero vamos a chequear, ¿no? Mi función incógnita es y, ¿no? Esta es mi función incógnita. Y x sería mi variable independiente, ¿no? Variable independiente, ¿ya? Entonces, primero debería cumplir que el y y sus derivadas deberían estar elevados a la uno. Y eso sí cumple, ¿no? A la uno. Esta segunda derivada de y está elevado a la uno. Mi y está elevado a la uno. Y hasta ahí todo ok. Los coeficientes deben ser como máximo funciones de x o también pueden ser números, ¿no? Por ejemplo, acá el coeficiente es uno, cumple. El coeficiente, bueno, acá he puesto 5x al cuadrado, quise poner y no sé por qué escribí esto. Ya. Acá el coeficiente, por ejemplo, es 5x al cuadrado. Ok, es una función de x, no hay problema. Coseno de x también podría ser un coeficiente. ¿Ustedes qué dicen? Coseno de x podría ser un coeficiente sin problema.
Claro, bien, buena respuesta. Sí, exacto, sí. También puede ser, ¿por qué? Porque al final de cuentas coseno de x es una función de x nada más. Entonces, sí puede ser, ¿no? En forma general, nosotros podemos agarrar y representar cómo se vería una ecuación diferencial eh, de orden n, por así decirlo, ¿no? Voy a poner acá en general. En general, ¿cómo se vería una ecuación diferencial que es de orden n? Por ejemplo, nos damos cuenta que debería ser acá la derivada de y, por ejemplo, la derivada de y acompañado de una función a, por ejemplo, que depende de x, ¿no? ¿No? Y después más, acá hay un y debería haber otra función que depende de x, que puede ser una constante, puede ser otra función. Debería haber acá otra función b, por ejemplo. Solo que acá los matemáticos, para no estar usando muchas letras, ¿no? Ven conveniente mejor, en vez de usar varias letras, uso la misma letra a también, pero para darte a entender que no es la misma función, acá yo le puedo poner a sub uno y aquí le puedo poner a sub cero. Entonces, ese índice me indica que no necesariamente son la misma función, puede ser cualquier función diferente, ¿no? Acá hemos visto ejemplos, por ejemplo, acá hemos puesto igualado a t cuadrado, igualado a e a la x. En general le puedo poner igualado a un g de x, pues, ¿no? Listo. Anthony, ¿qué pasaría si hubiera una segunda derivada? Bueno, si hubiera una segunda derivada, tendría que estar acá mi segunda derivada, elevada a la uno, recuerda, y de su coeficiente también debería ser una función que a lo mucho dependa de x, y como no es la misma función que las anteriores, le pongo a sub 2, ¿no? Por ejemplo, hasta ahí tengo cómo te vería en general una ecuación diferencial de orden 2, pero que es lineal, ¿no? Porque y y sus derivadas están elevadas a la uno y porque los coeficientes que acompañan a y a sus derivadas a lo mucho dependen de x. Pero como yo te puse acá en general quiere decir que no sabemos qué orden es, orden enésimo. Yo lo que tengo que hacer es continuar, ¿no? Agarrar y continuar. Por ejemplo, a sub 3 o la tercera derivada de x, y así debería ir creciendo, ¿no? Yo debería agarrar, por ejemplo, a sub 3 tercera derivada y así, ¿no? Más puntos suspensivos, y acá, por ejemplo, sería la derivada enésima, y coeficiente sería a sub n de x, por ejemplo, ¿no? Más, acá, por ejemplo, podría colocar yo la derivada en n menos uno, por ejemplo, ¿no? Porque el que sigue después del n, si te das cuenta, está disminuyendo, ¿no? 3 2 1 y ya cero, no tiene derivada. Acá si es orden n, el que seguiría sería n menos uno, entonces yo le puedo poner a sub n menos uno de x por la derivada en orden n menos uno. Y así, ¿no? Puedo ir disminuyendo, ¿no? Ya sabes, puedo agarrar puntos suspensivos, ¿no? Agarrar más puntos suspensivos. Y así se vería más o menos, de manera general, una ecuación diferencial de orden n, ¿no? Que sea lineal, que sea lineal. Así se vería una EDO lineal de orden n, ¿no? Esto de acá es una ecuación diferencial lineal de orden n. Y se llama orden n porque aparece la enésima derivada, ¿no? Entonces, con esto yo creo que ya queda claro esta clasificación. Siempre que cumple estas dos condiciones, se va a decir que la ecuación diferencial es lineal. Y si no cumple alguna de ellas, simplemente por consecuencia es no lineal, ¿ya? Acá hay algunos ejemplos más que he colocado. Por ejemplo, esta ecuación diferencial que está acá, ¿no? Vamos a borrar un poquito para darle forma mayor, si no. Y menos x, ¿no? Y menos x más 4x por la derivada de y igual a cero. ¿Será esta ecuación diferencial lineal? Vamos a ver, ¿no? Podemos darle forma, tal vez de repente, puedo ponerle, acá dice 4x, y en vez de escribir así como que derivada de y en esa forma, le puedo poner como y derivada, así, de forma reducida, más y
igual a x, ¿no? Por ejemplo, puedo expresarlo de esa forma, ¿no? Y si te das cuenta, aquí el y y sus derivadas están elevados a la uno y además los coeficientes que son 4x y 1 son funciones que dependen de x, por lo tanto podemos decir que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal, ¿no? Si ya lo tenemos claro. Acá hay otro ejemplo no lineal. Acá la pregunta sería, ¿por qué es no lineal? ¿Cuál de las dos no cumple? ¿Cuál de las dos condiciones no cumple? Porque son dos condiciones, acuérdate. Aquí, ¿cuál de las dos condiciones no cumple? En esta que está acá. ¿Qué condición es la que no cumple que hace que esto sea no lineal? ¿Qué dicen? Claro, bien. Es no lineal porque la derivada de y está elevada al cuadrado. Muy bien. Y se supone que el y y sus derivadas deberían estar elevados a la uno. Entonces, no cumple por esto que está acá, ¿no? No cumple la segunda condición. Acá. Bueno, acá también podemos agregar algo más que es de orden 2 y de grado uno. ¿Por qué es de grado uno? Porque el grado te lo da el exponente de la mayor derivada, ¿no? Y la mayor derivada es la segunda derivada y está elevada a la uno. Esta de acá sí es una ecuación diferencial lineal. ¿Por qué? Porque para empezar, las derivadas de la tercera derivada y la derivada que está acá solamente están elevadas a la uno. Y además, los coeficientes que acompañan son funciones que solamente dependen de x o también pueden ser un número, ¿no? Si te das cuenta, son funciones que dependen de x o un número, por lo tanto, si es lineal, cumple ambas condiciones. Acá, por ejemplo, esta de acá abajo, ¿será lineal o no lineal? Jerry, ¿tú qué dices? ¿Esto es lineal o no lineal? Es no lineal. ¿Por qué? Porque el coeficiente, mira, y y sus derivadas sí están elevados a la uno, pero el coeficiente que acompaña a la derivada de y no es una función de x, es una función de y. Por lo tanto, el coeficiente, digamos, depende de y, por lo tanto es no lineal. Acá le voy a poner primera porque la primera era la de los exponentes, no cumple la primera condición, y acá sería, de forma más reducida, voy a poner de que no cumple la segunda condición. No cumple la segunda condición. Acá, por ejemplo, la segunda derivada de y más seno de y, por ejemplo, esta también es no lineal. ¿Por qué? Porque el seno de y de por sí es una función no lineal, entonces no estaría cumpliendo con la condición que hemos mencionado. Aquí, por ejemplo, tampoco es lineal porque el y que está elevado al cuadrado, ¿no? Y se supone que debería ser un término lineal, o sea, el exponente debería ser igual a uno. Por lo tanto, aquí también es no lineal. Entonces, yo creo que con todos estos ejemplos que hemos visto, ya queda claro y sabemos identificar bastante bien una ecuación diferencial, ¿no? Ya sabemos cuándo una ecuación diferencial es de primer orden y también podemos decir cuándo es lineal y no lineal, ¿cierto? ¿Está bien? Listo. Ahora vamos con la segunda parte. Bueno, vamos a entender sobre la solución de una ecuación diferencial, ¿ya? Cuando una ecuación diferencial podemos determinar si es solución o si no es solución a una ecuación diferencial. Por ejemplo, acá, ¿no? Se denomina solución de una ecuación diferencial cuando de reemplazarla cumple la condición de identidad. Es igualito que en ecuaciones en el cole, ¿no? Cuando te decías x al cuadrado más 3x menos 4, por ejemplo, ¿no? Igual a cero. Y decías, demuestre que x igual a uno es una solución, ¿no?
¿Y qué hacías tú para saber si era solución de la ecuación o no? Lo reemplazabas, ¿no? 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 4 es igual a 0, ¿no? Suma, sale 0 igual a 0. Cumple, por lo tanto, esta de acá sí es una solución de la ecuación, decíamos, ¿no? Cuando tú reemplazabas, y si daba la igualdad, cumplía, ¿no? En cambio, si tú ponías, bueno, x al cuadrado más 3x menos 4 igual que hace rato, y le ponemos x igual a menos 1 por ejemplo, ¿no? Menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1 menos 4 ¿cuánto da? Esto da menos 6 y esto estaba igual a 0, ¿no? Menos 6 igual a 0. Esto, si te das cuenta, no cumple, ¿no? Menos 6 no es igual a 0. Por lo tanto, nosotros decíamos que el menos 1 no era solución de la ecuación diferente, de la ecuación, discúlpame. Ya, acá es igualito, solo que la incógnita ya no es un valor numérico, ¿no? Antes la solución era x igual a 1, por ejemplo. Ahora la solución es una función. Pero date cuenta que si la solución es una función y yo quiero saber si la función es solución de una ecuación diferencial, simplemente tengo que reemplazar. Es decir, tengo que agarrar y esta expresión que está acá, reemplazarla acá, ¿no? Lo que te dice, verifique que esa función y igual a 6 quintos menos 6 quintos de e elevado a la menos 20x, si esa solución es, si esa expresión, discúlpame, si esa función es solución de la ecuación diferencial. Entonces, si yo quiero saber si es solución de la ecuación diferencial, lo que tengo que hacer es reemplazar nada más, ¿no? Solo que tenga en cuenta que acá tenemos que reemplazar. Solo hay que tener en cuenta que acá también aparece derivada de y, entonces tenemos que hallar la derivada de y en un ratito, ¿no? Un costadito, ¿no? La derivada de y es igual a, ese 6 quintos, su derivada es 0, menos 6 quintos, y la derivada de e elevado a la menos 20, dice, ¿no? E elevado a la menos 20 es menos 20 por e elevado a la menos 20x, ¿no? Y podemos simplificar, quinta 4 6 por 4 24 acá sale 24 por e a la menos 20x derivada. Listo, teniendo eso, reemplazamos, ¿no? Y decimos en la ecuación diferencial, lo que tenemos es lo siguiente, derivada de y, que ya sabemos que es 24 por e a la menos 20x, más 20 veces y, pero ¿quién es y? Y es 6 quintos menos 6 quintos por e elevado a la menos 20x. Esto debería ser igual a 24, dice. Seguimos, ¿no? Hemos reemplazado solamente la función y, ¿no? 24 por e a la menos 20x más, acá pasa a multiplicar, quinta, 24 queda acá, menos 24 por e a la menos 20x igual a 24. Si te das cuenta, este término se elimina con este término y queda 24 es igual a 24. ¿Tiene lógica esto? Sí, ¿no? Es una expresión verdadera, ¿no? 24 es igual a 24 verdadero. Entonces, como se cumplió lo verdadero, podemos decir que la función y sí es solución de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces decimos, por lo tanto, y sí es solución de la ecuación diferencial, ¿no? Mi función y sí es solución de la ecuación diferencial. ¿Hasta ahí se ha entendido, chicos? Ana, Jeric, ¿está todo claro? Sí, ¿no? Entonces, justo ahorita que estamos hablando de soluciones, vamos a dar un poco de lo que es familia de soluciones, ¿ya? A ver, hay que tener en cuenta algo, ¿ya? Tú sabes, ustedes, mejor dicho, saben que las ecuaciones diferenciales, para resolverlas, tú usas métodos de integración, ¿no?
Entonces, al tú utilizar ecuaciones, al tú resolver las ecuaciones diferenciales con integrales, tú ya sabes que las integrales cuando tú las resuelves salen constantes, ¿no? Y entonces, si tú estás aplicando integrales para resolver una ecuación diferencial, esa ecuación diferencial también va a depender de constantes, ¿ya? Entonces, es lo que dice acá, ¿no? Las ecuaciones diferenciales, al ser resueltas por integrales, las ecuaciones diferenciales, al ser resueltas por integrales, contienen una constante o también llamado parámetro c. Entonces, al final, la solución de mi ecuación diferencial es una función, pero que está dependiendo de un valor c. Entonces, conforme ese valor de c vaya cambiando, lo que se va saliendo son diferentes soluciones. Por ejemplo, si yo tuviera acá, mira, por favor voy a poner, si yo tuviera que mi función y, por ejemplo acá, ¿no? Acá tengo un ejemplo. Entonces yo tengo acá, ¿no? A ver. Y igual a c por x menos x coseno de x. Es solución de la ecuación diferencial x por derivada de y menos y igual a x al cuadrado por seno de x. Entonces, ya alguien ha agarrado esta ecuación diferencial, ha aplicado los métodos de integración y lo ha resuelto y ha llegado a determinado que la solución de esta ecuación diferencial es ¿qué cosa? Esto que está acá. Pero si te das cuenta, esta ecuación diferencial, al ser resuelta por integrales, tiene una constante c. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que, por ejemplo, yo le puedo dar valores a c. Si c vale cero, por ejemplo, si c vale cero, toda esta expresión desaparece y mi solución sería menos x coseno de x, por ejemplo. Yo paso esto por GeoGebra, ¿no? Y me doy cuenta que cuando c vale cero, mi solución es esta, mira. Lo dibujo en GeoGebra y esta es la solución cuando c vale cero. Listo. Pero en realidad yo no sé que C vale cero, simplemente estoy dándole valores a C. C puede valer uno, por ejemplo, y mi expresión sería x menos x coseno de x. Yo lo dibujo en GeoGebra, ¿no? Porque no es una función conocida, y resulta que la solución ahora salió así. Mira, comparada a la de hace rato, es una curva similar, pero un poquito más inclinada. Yo le puedo dar cualquier valor de C positivo en general y puedo determinar que la forma de mi solución es esta que está acá, para cualquier C positivo. O también el C incluso puede ser un valor negativo. Y si es un C negativo, tiene esa forma. Entonces, ¿qué le trato de decir? Lo que trato de decir es que para cualquier valor de C, este, se presenta una curva. Entonces, en realidad, la solución de una ecuación diferencial, lo correcto sería decirle que no es una solución, sino es una familia de soluciones, que es justamente el subtema que está acá. Una ecuación diferencial lo que tiene es una familia de soluciones, donde cada solución es una curva, ¿no? Acá es importante entender que, como he colocado aquí, la solución por los distintos valores que toma C forma una familia de soluciones. Entonces, acá está mi familia de soluciones, por ejemplo. Hay ejercicios en donde sí te dan un valor inicial, ¿no? Entonces, hay ejercicios donde de toda la familia de soluciones que existen, me dan un valor inicial. Entonces, yo puedo colocar aquí, ¿no? Hay casos donde me dan un dato adicional. Por ejemplo, yo puedo tener, ¿no? Mi ecuación diferencial lineal, por ejemplo, vamos a poner así. A ver, esta que se desfasa un poquito mi pizarro. Vamos a poner algo así, ¿no? Por ejemplo, a sub n por la derivada enésima, ¿no? Más, bueno, a sub n de x, ¿no? Bueno, para no hacerlo muy largo, muy formal, lo que me interesa a mí es que en realidad a veces puedes tener una ecuación diferencial, ¿no? Igual a un g de x, por ejemplo. Entonces te dicen sujeto a, y te dan unas condiciones, por ejemplo, la función y evaluada en x sub 0 te da un valor de y sub 0, por ejemplo.
Esa expresión que está ahí lo que hace es decirte, oye, ¿sabes qué? De todas las familias de soluciones que existen acá, escógeme la que cumple el punto x sub 0 y y sub 0. Entonces digo, ah, mira, justo el punto x sub 0 está acá y el punto y sub 0 está acá. Entonces la curva de todas las que existen, la única que me va a importar va a ser esta. Ya no va a ser una familia de soluciones, sino va a ser una única solución, porque ya te estoy dando una condición, ¿no? Recuerda, esto que está acá es una condición. Es una condición que me están dando para la ecuación diferencial. Entonces, esta condición lo que hace es que de todas las curvas, solamente elijo a una. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Entonces, date cuenta que cuando nos dan valores iniciales, nos están diciendo, de todas las funciones que existen, dame una en particular que tiene que cumplir esa condición. Entonces, de manera general, yo puedo hablar entonces que de todas las funciones o todas las curvas que existan como solución, yo estoy tomando justo esa curva que está pintada de amarillo, que es la que cumple, que pasa por el punto x sub 0 y y sub 0. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo. Entonces, hasta ahí estamos claros con los conceptos. Otro concepto interesante es hablar de las curvas de solución, ¿no? ¿Qué cosa es una curva de solución? Una curva de solución es, bueno, para tener en cuenta una curva de solución es, voy a poner así, ¿no? Voy a poner así, tiene la siguiente forma, ¿no? ¿No? La curva de solución tiene la siguiente forma y es la que está acá, que presentamos aquí, que es la derivada igual a una función de dos variables, ¿ya? La derivada igual a una función de dos variables. ¿Qué trata de decir? Te trata de decir que cualquier función se puede expresar como una derivada, ¿ya? Y eso tiene lógica en realidad, ¿ya? Mira, este estudio, bueno, lo formalizó Leibniz, que es un matemático, pero lo empezó Isaac Newton cuando hizo el estudio de gravitación universal, ¿no? Se daba cuenta que la interacción entre planetas no era en línea recta, sino eran curvas. El problema es que cuando él utilizaba matemática de ese tiempo, le daba esto, ¿no? Que la interacción gravitacional eran curvas, eran rectas, pero él lo que veía en la vida real es que no eran rectas, eran curvas. Entonces, él quería buscar la forma de cómo saber la función de una curva que él desconocía. Entonces, él lo que hacía es dijo, mira, esta es una curva, dijo, ¿no? Una curva cualquiera. Pero si yo le hago suma a una curva, digamos, vamos a poner así, mira. Voy a dibujar una curva en borrador acá. Pero voy a dibujarlo acá. Voy a agarrar una hojita un ratito. Ya, vamos a dibujar acá una curva, mira. Esta es una curva, decir. Pero si yo le hago zoom a este tamaño, por ejemplo, la curva ya no se ve tan curviada, mira, se ve más o menos medio recta. ¿Y qué pasa si yo le hago un corte más pequeño todavía? Esa curva casi se asemeja a una recta. Mira, es como que te dicen, ¿sabes qué? Es casi una recta. Ya el curviado es muy pequeño. Incluso te decía, bueno, ya no puedo hacer más zoom, pero si tú haces más zoom, por ejemplo, hasta por acá, si tú agarras y haces otro zoom acá, este trozo ya casi no es curvo, mira, es casi una recta. Y si agarrabas y cortabas algo más, ya cada vez era más parecido a una recta. Entonces, es lo que él quería era agarrar y dividir la curva en pequeñas zonas, ¿no? Pequeñas, donde yo dibujaba rectas que eran tangentes a una curva. Y él decía, bueno, entonces vamos a determinar que la función, esa curva, es la suma de todas esas rectas tangentes. En el futuro nosotros hemos sabido que una recta tangente a una curva en un punto es llamado derivada, ¿no? Y hemos visto en cálculo vectorial
la serie de Taylor, ¿no? La serie de Taylor que te decía que una función x se puede expresar como la suma de las derivadas, ¿no? Te ponías la derivada evaluada en cero más la segunda derivada evaluada en cero por factorial de 2. Bueno, algo así era, no recuerdo muy bien. Entonces, al final, una función se puede expresar como una suma de derivadas, pero bueno, fuera de esa teoría, por así decirlo, lo importante acá era darse cuenta que la curva tú podías determinar sin necesidad de saber cuál era la ecuación de esa curva, tú podías saber qué forma iba a tener esa curva dibujando las rectas tangentes, ¿no? Esas rectas pequeñitas, tú podías saber más o menos, ah, ya, mira, si yo te pongo este dibujo de puras líneas, tú más o menos puedes determinar que la curva que pasaba como solución, más o menos tiene esta forma, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Entonces, se le llama curva solución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después en el curso te van a decir, ah, entonces tú puedes dibujar pequeñas rectas que te determinen el camino de cómo se vería la solución de una ecuación diferencial, ¿no? Y puedes dibujarlo varias veces, ¿no? Puedes dibujarlo para distintos valores. Por ejemplo, puedo dibujar así y después se puede ir para abajo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Estoy dibujando un montón de segmentos de rectas, pero que me ayudan a determinar cuál es la solución de una ecuación diferencial o más o menos cuál sería la forma gráfica de la solución, ¿no? Esta sería la función solución graficada, por así decirlo. A este gráfico donde están todas estas pequeñas rectas se le llama campo direccional. ¿Qué cosa es el campo direccional? El campo direccional es un gráfico en donde tenemos más o menos la tendencia de cómo sería la forma de la solución de la ecuación diferencial. Entonces, sería interesante ahorita hablar de qué cosa es un campo direccional, ¿no? Acá, por ejemplo, me di el trabajo de hacer este dibujo que se ve medio feo, pero bueno, mejor es nada, donde más o menos mi campo direccional tiene esta forma, mira. Y yo me doy cuenta que más o menos para cualquier valor de, bueno, más o menos para un valor determinado, yo puedo determinar que, por ejemplo, la solución acá es más o menos algo así, ¿no? Siguiendo la tendencia de las curvas. Acá, por ejemplo, es así, mira, por poner un ejemplo. Entonces, existe un campo que más o menos me determina cómo se vería la solución de una ecuación diferencial y ese es llamado campo direccional. Entonces, ¿qué cosa, digamos teóricamente hablando, es un campo direccional? Bueno, ¿qué es el campo direccional? El campo direccional vamos a decir que es un campo que se obtiene al dar valores a X y Y en la función. ¿Me dejo entender? ¿En qué función? En la que está acá pintada de amarillo, arriba, ¿no? Es decir, decimos que la derivada es igual a una función que depende de X y depende de Y. Entonces tú le das valores a X, ¿no? Un X sub 0, le das a Y un valor, un Y sub 0, y lo que te va a dar como resultado es un número, ¿no? Por ejemplo, te va a dar un número, entonces ese número es la pendiente o la derivada de la función en ese punto, ¿no? Por ejemplo, si le doy 1 3 me sale que la pendiente es 2. Allá, quiere decir que si yo ubico el punto 1 y el punto 3 la pendiente en este punto va a ser 2 le puse, ¿no? Entonces va a ser así, por ejemplo. Después grafico en el 1 en el 2 3 por ejemplo, la pendiente va a ser 4 entonces la dibujo más empinada. En el punto 3 4 es la pendiente 5 la dibujo más empinada todavía. Entonces me doy cuenta que la pendiente va aumentando conforme me voy alejando, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene este gráfico? El gráfico se obtiene dándole valores a X a Y, ¿no? Se obtiene al dar valores a X y Y en la función que está aquí, ¿no? Básicamente es eso, ¿ya? ¿Eso está claro, chicos? ¿Sí, no? Ya. Hay casos de campo direccional, voy a poner esto mejor por aquí, un ratito. Más o menos va a tener esta forma. Hasta afuera.
Mira, hay veces que, por ejemplo, tú le vas a poner, como te dije hace ratito, ¿no? Por ejemplo, el uno, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no? La derivada de y igual a x más y, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le doy a x le doy uno y a y le voy a dar 3. ¿Cuánto vale la derivada? 4, pues, ¿no? Porque 3 más 1 es 4. Entonces acá agarro y voy a ubicar el punto uno. El punto uno está acá y el punto 4 está acá. Entonces, el punto 3, no, disculpa, el punto 3. Entonces, en este punto que está acá, la pendiente debe ser 4. Entonces, agarro y dibujo una pequeña recta cuya pendiente es 4, digamos, algo así, ¿no? Entonces, acabo de dibujar, ¿qué cosa? Acabo de dibujar el valor de la pendiente en el punto 1,3. ¿Se entiende? Entonces, así tú debes dar valores diferentes y obtener lo que son las gráficas del campo direccional. ¿Ya? Ya, yo creo que hasta ahí estamos bastante claros. Voy a borrar esto. Hay casos también de campo direccional que tenemos que más o menos ir conociendo, porque hay formas de cómo graficarlo más rápido y más lento también. Por ejemplo, vamos a graficar los siguientes campos, ¿no? Por ejemplo, la derivada de y igual a, por ejemplo, x al cuadrado, nada más. Vamos a dibujar la derivada de y igual a y más uno por y menos 3, ¿no? Y vamos a dibujar a la derivada de y con respecto de x igual a x más y. ¿Qué de particular tienen estas funciones? Tú que eres Jerick, ¿qué de particular tienen estas funciones? O Ana, cualquiera de los dos. ¿O qué de distinto tienen estas funciones entre sí? Sí, Ana, está bien. Acá Ana me dice la segunda es autónoma. Claro, ya. Es un concepto dentro de ecuaciones diferenciales. Lo que quiero que más o menos chequen es que, por ejemplo, esta derivada solamente está dependiendo de x. Esta derivada solamente está dependiendo de y. En cambio, esta derivada está dependiendo de x y de y. Esto no genera ningún cambio ni nada, solamente me ayuda a darme cuenta que la forma en que la voy a graficar va a ser distinta entre ellas. Por ejemplo, voy a comenzar graficando la más común, que es derivada de y igual a x más y, por ejemplo, ¿no? Agarramos, dibujamos nuestro plano cartesiano, ¿no? Listo. Y de este plano cartesiano, por ejemplo, vamos a dibujar las curvas. Por ejemplo, cuando x vale uno y y vale uno, la pendiente vale 2, por ejemplo, ¿no? Si te das cuenta, le damos valores x1 y y1, la pendiente vale 2. Entonces, pendiente 2 más o menos lo voy a dibujar algo así. Cuando x vale uno, o sea, lo que voy a hacer ahorita es moverme acá. 1, 1, y después me voy a mantener constante con y igual a uno y le voy a dar valores. X2, y1, x3, y1, x4, y1, por ejemplo. ¿Ya? A ver, cuando x vale 2 y y vale uno, la suma vale 3. Entonces la pendiente es igual a la que dibujado hace rato, solo que un poquito más inclinado nada más. Porque la pendiente es mayor. Tú sabes que cuando la pendiente es mayor, se inclina un poco más, ¿no? Estoy inclinando un poco más. Y me doy cuenta de la tendencia, ¿no? Si le doy a x un valor de 3, ahora la suma es 4. La pendiente, conforme me muevo a la derecha, va creciendo. Entonces, acá dibujo una recta un poco más inclinada y acá otra más inclinada todavía. Entonces, ya ni siquiera era necesario saber cuánto era el valor de la derivada, porque me di cuenta lógicamente que conforme me voy moviendo a la derecha, la pendiente va creciendo. Y si me muevo hacia la izquierda, lo mismo, ¿no? Si me muevo hacia la izquierda es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora la pendiente vale, por ejemplo, y igual a uno y x igual a menos uno. Si te das cuenta en este punto que está acá, el menos uno, 1,
y ahora voy a evaluar estos puntos, la pendiente vale cero, porque menos uno más uno se anula. Entonces acá sale una recta así. Ahora si le doy menos 2 1 la pendiente vale menos uno. Entonces más o menos tiene una inclinación negativa. Ahora si le doy un valor más negativo, menos 2 más 1, menos 3 más uno sale menos dos. La pendiente crece, pero negativamente. Entonces va empinándose un poco más. Ya sé que si me muevo más a la izquierda, se va a empinar un poco más, porque va a ser menos 4 más uno menos tres, la pendiente va a ser mayor. Entonces ya me doy cuenta que la tendencia es de esa forma. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, ya dibujé las curvas en una recta. Voy a dibujar una más, ¿ya? Por ejemplo, acá, en este punto, digamos acá, en este punto que sería el 1, 1, 2, el 1,2. Si sumo esos dos, suman 3. O sea, si te das cuenta, esta pendiente de acá es menor que esta. Y es lógico, ¿no? Porque ahora si mantengo el uno constante, conforme voy subiendo en Y, la pendiente va aumentando cada vez porque es una suma, ¿no? Va aumentando. Entonces, ya ni siquiera es necesario que sepa cuántos son los valores. Por lógica me doy cuenta que esta pendiente de arriba va a ser un poco mayor que la de abajo. Y conforme me mueva hacia arriba, la pendiente cada vez va a crecer más. Y algo así más o menos va a ser la pendiente. ¿Estamos claros? Podemos ayudarnos ya gráficamente, movernos acá. Entonces ya me doy cuenta de una tendencia, ¿no? Si me voy hacia la derecha, la pendiente crece. Y si me voy hacia arriba, la pendiente también crece. Y es lógico porque se están sumando, ¿no? El valor, o bien el valor de X aumenta, o bien el valor de Y aumenta, cualquiera de los dos, pero esto va a comenzar a crecer, ¿no? Acá X aumenta, es más grande. Acá si me muevo aumenta, es más grande. Entonces ya no es necesario saber cuántos son los valores, solo me doy cuenta que esta recta, por ejemplo, va a ser más empinada que esta porque hacia la derecha también crece, ¿no? Entonces agarro y comienzo a dibujar, ¿no? Una recta más empinada nada más, otra un poco más empinada y otra ya que pareciera que fuera vertical casi, ¿no? Ya bien empinada. Y así me voy moviendo los otros lados también, ¿no? Esta de acá es un poco más empinada que la de arriba, esta más empinada y esta casi casi ya se ve como una vertical. No quiero ponerle exactamente una vertical, pero es casi casi una vertical, ¿no? Y ya me doy cuenta que la función, mira, te das cuenta que como que el campo va creciendo, ¿no? Le doy valores acá, por ejemplo, este valor es menos uno. Entonces, menos uno 2 la suma sigue siendo positiva si te das cuenta. Menos uno más 2 la suma es uno, por lo tanto acá la pendiente es positiva. Pero luego si me muevo hacia la izquierda, ¿no? Si me muevo hacia la izquierda a este punto, voy a llegar al menos 2 2. ¿Y cuánto es menos 2 más 2? Cero otra vez. Entonces acá tú te vas a dar cuenta de algo también. Ah, si me doy cuenta entonces, la pendiente va más o menos así. De cero va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y va creciendo. Pero después, hacia la izquierda, va a ser negativa y más negativa y más negativa. Y en todos los casos va a ser igual, ¿no? Entonces ya me doy cuenta más o menos cuál es la tendencia que tiene esta gráfica. Eso es lo que más o menos debes saber darte cuenta para ganar tiempo, ¿no? La tendencia ahora acá es un poco inclinada y acá más inclinada. Entonces si me muevo arriba, acá la pendiente va a ser positiva, un poco más grande que la de abajo. Acá la pendiente uno. Y acá en 3 3 se va a hacer 0 y luego te va a volver negativo, ¿no? Ya más o menos me voy dando cuenta cuál es la forma que va a tener mi gráfica ya. Pero todo lo hemos evaluado en la parte de arriba, también es importante en la parte de abajo. Igual lo que trato de decirte acá es que conforme vayas ganando práctica en esto, digamos, lo vas a hacer un poco más rápido, que es lo importante, ¿ya? Pero es lo normal de cómo se suele graficar los campos direccionales. Ahora, yo le estoy dando bastantes puntos, le estoy reemplazando bastantes puntos para que ustedes ahorita, como parte formativa, aprendan más o menos cómo se ve la forma. Cuando estés en el examen, tampoco es necesario que le reemplaces tantos valores, ¿ya? Tampoco es necesario que le reemplaces tantos valores. Una cantidad más o menos, dos en cada cuadrante y te vas dando cuenta la forma, tal vez, ¿no? O tres en cada cuadrante, cuatro en cada cuadrante y te vas dando más o menos cuánto es la forma, ¿no? Yo le estoy reemplazando bastantes números en realidad, ¿ya?
A ver, acá, por ejemplo, ya como más o menos me entendieron cómo se hace, le voy a reemplazar ahora un poco más rápido. Entonces, por ejemplo, en toda esta recta de acá, en todos el y vale cero. Entonces, si y vale cero, acá, por ejemplo, la pendiente es uno, acá la pendiente es 2, la pendiente es 3 y la pendiente es 4. En el cero cero la pendiente vale cero, ¿no? Igual que acá. Después, en el negativo, menos uno cero la pendiente vale menos uno. Entonces, de esta forma. Luego, más inclinado y más inclinado, ¿no? Más o menos de esta forma. Listo. Luego, por ejemplo, acá en el menos uno cero la pendiente es negativa y acá es más negativa todavía porque es menos 2. Pendiente menos uno, pendiente menos 2. Y me doy cuenta que en el menos uno uno también la pendiente es 0. Y acá, por ejemplo, tú tienes que hacer mosca, ¿no? Acá te das cuenta que la diagonal se está haciendo la pendiente 0, mira. Entonces acá seguramente en el menos 2 2 también la pendiente va a ser 0. Y ya me doy cuenta que, según lo que he aprendido acá, si acá es negativo y acá 0, acá comienza a crecer, crecer y crecer, ¿no? Agarramos y esto comienza a crecer, crecer y crecer. Acá igualito a 0, crece y va creciendo un poco más. Antes del 0 la pendiente es negativa, la pendiente un poco más negativa. Y yo sé que conforme me muevo a la izquierda, cada vez se va a hacer más y más negativa la pendiente. Eso ya lo aprendí de la gráfica de arriba, ¿no? Acá más negativo, más negativo, más negativa y más negativo. Entonces ya, mira, sin necesidad de reemplazar un punto más, simplemente me doy cuenta que acá va a ser una línea recta, acá va a ser positivo, y de la izquierda del negativo va a estar acá pendiente menos uno. Bueno, acá lo estoy dibujando un poco más fuerte. Va a ser así, luego me voy a empinar un poco más, cada vez lo voy a poner más inclinado, y conforme me aleje cada vez va a ser más inclinado. Entonces ya no es necesario dibujar más, ¿no? Ya me doy cuenta que la forma que tiene el campo direccional de esta ecuación diferencial es de esta forma, ¿no? Y que incluso pueden decirme, dibújame la curva que pasa por el 2,0, por ejemplo, P igual a, o 0,2, por ejemplo, 0,2. Más o menos el 0,2 estará por acá, o 0,1, ya, porque no sea tan feo mi gráfico. Por ejemplo, la curva que pasa por el 0,1. 0,1 está justo acá. Y yo me doy cuenta que más o menos la curva que se ajusta mejor, ¿no? Voy a ponerlo así, ¿no? Es esta, mira. Que sea tangente, ¿no? Más o menos algo así será. Por acá, y más o menos por acá va a venir así, ¿no? Algo va a ser, así va a ser mi gráfica, ¿no? Y si pasa por el lado negativo sería más o menos algo así, ¿no? Por ejemplo. O sea, la solución tiene una forma en un lado y en otro lado tiene otra forma. Entonces, algo así, por ejemplo, serían las soluciones, ¿no? En todo momento, en esta parte de arriba, la solución es así, así, me doy cuenta. Y ya conforme me voy alejando, todo esto de acá es para abajo. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Como que hasta acá más o menos llego. A ver, ¿cómo sería más o menos? Sería algo así, ¿no? Hasta por acá. Claro. Algo así se vería. ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta ahí está claro? ¿Cómo sería el campo direccional? Claro. Entonces, pero hay casos, como te dije, mira, acá el campo direccional, yo le avanzaba un poco más lento de lo normal. Bueno, muy aparte porque lo estoy enseñando también, se avanza un poco más lento porque en sí el ejercicio tampoco es tan rápido de hacer. Tú tienes que darle, si te das cuenta, conforme te mueves en X cambia el valor, pero si te mueves en Y también cambia el valor. Y eso es porque mi pendiente depende de X y depende de Y. De ambos, acá toma un valor más o menos por acá y cuando le voy cambiando el valor de Y toma otro valor. Entonces, de por sí tampoco es tan fácil graficar el campo direccional cuando depende de X y de Y.
hay veces en el que solamente depende de X o solamente depende de Y, donde es un poco más fácil graficar. Y es lo que vamos a ver ahorita. A ver, vamos a continuar ahorita. ¿Cómo se vería ahora si es que, por ejemplo, solamente depende de Y? El método para graficar es el mismo, ¿ya? Solamente que lo que trato de decirles, no vayan a pensar que es un método para un caso, un método para otro, no. Es el mismo método que he hecho antes, solamente que se facilita un poco, se hace un poco más fácil por la forma en la que tiene la ecuación, ¿no? Si te das cuenta, esa derivada solamente depende de X. Entonces, como solamente, discúlpame, solamente depende de Y. Entonces, como solamente depende de Y, yo le puedo dar un valor a y el resto de valores, no va a importar qué valor toma X, porque siempre va a ser el mismo valor, siempre va a ser la misma pendiente, sin importar qué valor de X tome, porque solamente depende de Y. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si Y vale 0, yo reemplazo Y igual a 0, la pendiente vale -3. ¿Dónde Y vale 0? Acá Y vale 0. Y para cualquier valor que tome X, no importa, la pendiente cuando Y vale 0 va a ser la misma. Y acá, según esto, la pendiente es -3, ¿no? Si lo reemplazo a 0, sale -3. Entonces, sin importar qué valor tome X, ¿no? Acá yo tengo un valor de Y que Y vale 0. Sin importar para dónde se mueva X, el valor de mi pendiente siempre va a ser el mismo y va a ser el que está acá. Voy a copiarlo. Entonces, no importa qué valor tome X en realidad, me puedo mover en X, pero la pendiente siempre va a ser la misma. ¿Por qué? La pendiente siempre va a ser la misma porque no depende de X. Entonces, siempre que Y valga 0, la pendiente va a ser la misma. No sé si me dejo entender. Cada que vea Y igual a 0, la pendiente va a ser la misma. Yo sé que me estoy moviendo en X, ¿no? X igual a 1, igual a 2, igual a 3, pero no importa porque la pendiente no depende de X, sino depende de Y. Entonces, ya tengo acá, por ejemplo, cómo te vería la pendiente cuando Y vale 0. Cuando Y vale -1, si te das cuenta, reemplazas y sale 0. Entonces, cuando Y vale -1, la pendiente tiene esta forma. La pendiente vale 0 cuando Y vale -1, de esta forma. Cuando Y vale 3, también la pendiente vale 0. Vamos aprovechando eso, ¿no? Acá, cuando vale 3, la pendiente vale 0. Listo. Más o menos así se vería. Y acá puedo seguir dándole valores, ¿no? Por ejemplo, cuando Y vale 1, esto sale 2 por -2, o sea, -4, la pendiente es negativa, entonces una pendiente mayor a la anterior nada más o menos algo así. Y la pendiente es constante en todo momento, no varía, porque sin importar qué valor de X, la pendiente siempre va a ser -4. Eso es lo que trato de decir. Cuando la pendiente vale, por ejemplo, 2 más 1, 3, y por -1, -3. Entonces la pendiente es más empinada, pero constante en todo momento. Para toda la recta, para cualquier valor de X, la pendiente es la misma, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Sí, no? Puedo evaluar, por ejemplo, para un valor mayor a 3, 4, por ejemplo, ¿no? Si le doy 4, 4 más 1, 5, por 1, 5, la pendiente acá sale negativa. Entonces, toda esta parte de acá, la pendiente es positiva y es la misma pendiente, sin importar qué valor tome X, porque solamente depende de Y la pendiente. Más o menos de esta forma, ¿no? De esta forma. Puedo moverme ahora acá, en el -2, por ejemplo, y en el -2, bueno, sería negativo por negativo, positivo, la pendiente positiva, entonces más o menos algo así.
y la misma pendiente todo el rato. Siempre la misma pendiente. Entonces, no es tan difícil dibujar el campo direccional cuando nos encontramos en ecuaciones diferenciales que solamente dependen de y, porque solamente le doy un valor de y me muevo de esa forma. Igualito sería acá, ¿no? Acá también igualito, pero solamente que acá depende de x, nada más. Bueno, no hay problema en realidad, ¿no? El método es el mismo, solo que se hace un poco más fácil graficar, porque ahora como solamente depende de x, yo le doy valor a X y nada más, ¿no? Le doy un valor a X y no importa porque para cualquier valor de Y la pendiente es la misma. Por ejemplo, cuando X vale cero la pendiente vale cero. Entonces, sin importar en qué punto de Y me encuentre, cada que X valga cero Y va a valer cero. ¿Dónde se encuentra X igual a cero? Acá. Entonces, sin importar qué valor tome Y, la pendiente siempre va a ser cero. Entonces, acá, por ejemplo, la pendiente va a ser así, así, así y así, por ejemplo. Pendiente cero. Cuando X vale uno la pendiente vale uno. Entonces, cada que X valga uno la pendiente vale uno sin importar qué valor tome Y, la pendiente vale uno. Porque la pendiente solamente está dependiendo de X. Y si X vale uno en todo momento la pendiente va a ser uno. Si X vale 2 la pendiente vale 4. Bueno, más empinada nada más. Pero sin importar en qué valor de Y me encuentre, la pendiente siempre va a ser la misma. Más empinada. Y así también, ¿no? Acá, por ejemplo, pendiente negativa. Por ejemplo, si la pendiente es -1, si X vale -1, disculpa, la pendiente vale uno. Ah, entonces también la pendiente es uno acá. ¿Sí? Si X vale -2, la pendiente vale 4. Más empinado. Entonces, acá más o menos vamos a sacar la forma. Bueno, la forma de esta solución, según lo que estoy viendo, más o menos tiene que acomodarse una, una recta que sea tangente a las líneas, ¿no? Y una recta que sea tangente a estas líneas más o menos es algo así, ¿no? Tangente, tangente, se hace cero, tangente y tangente, algo así, ¿no? Es como una función cúbica más o menos, ¿no? Entonces, la forma del campo direccional es una función cúbica, ¿no? Si te das cuenta, algo así, ¿no? Tangente, tangente. Entonces, te das cuenta que es un poco más fácil dibujar la curva solución. Discúlpame, el campo direccional es mucho más fácil dibujarlo cuando o bien solo depende de X o bien solo depende de Y. Es un poco, el método es el mismo, dar valores a X y Y. Solo que se hace un poco más fácil cuando solo depende de X o solo depende de Y. Es un poco más fácil que cuando depende de X y Y y en cada punto la pendiente va cambiando, si te das cuenta. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende, chicos? Sí, ¿no? Entonces, perfecto, perfecto, Ana, perfecto. Entonces, ya más o menos es la forma en cómo se graficaría un campo direccional, ¿no? Cuando te pidan. Y cuando te piden también seleccionar un punto que pase por, simplemente lo que tienes que hacer es agarrar y dibujar, ¿no? Por ejemplo, este punto que sea cero, bueno, sería 0, menos 2,5, ¿no? Entonces, Q 0, menos 2,5. Y ya más o menos lo hemos ubicado ahí, ¿no? Y ya más o menos sería algo así su gráfica. Bueno, así se graficarían los campos direccionales, ¿no? Es importante que sepas graficar un campo direccional, como han preguntado en examen. En examen, en quizzes, por ejemplo, es clásico esto, han preguntado muchas veces, como 3 veces en quizzes, te daban la gráfica y te decían dibujar los que pasan por este punto, literalmente esto. En otros exámenes te daban la gráfica y te daban tres opciones, ¿no? Derivada de y sobre derivada de x igual a x al cuadrado, derivada de y sobre derivada de x igual a x más y, derivada de y sobre derivada de x igual a x, y te preguntaban cuál de estas tres, a cuál de estas tres le pertenece este campo direccional. Si tú practicabas ya sabías que era x más y, pues, ¿no? También han preguntado el que te dan esto y que te dicen dibuja el campo direccional y tienes que graficar de esta forma. De estas tres formas te han preguntado. También han preguntado cuando solamente depende de y. Eso lo voy a explicar ahorita porque es un caso especial que se llama ecuaciones diferenciales autónomas.
Solamente quiero confirmar si hasta aquí estamos todos 100% claros para avanzar a ecuaciones diferenciales autónomas. Lo que hemos avanzado ha sido conceptos de clasificación, hemos avanzado un poco de entender qué cosa es una familia de soluciones, el campo direccional y cómo graficar el campo direccional, ¿ya? Entonces, ahorita lo que vamos a ver son, a ver, estamos en el punto 3, vamos al punto 4, y mi punto 4 sería hablar un poco sobre las ecuaciones diferenciales autónomas, ¿ya? ¿Cuándo se le llama a una ecuación diferencial que es autónoma? Ya antes de eso, ¿verdad? Quiero dejarles como una tarea, un reto, no sé cómo le quieren llamar a ustedes, de campo direccional. Voy a poner acá, ¿ok? Voy a poner de la ecuación diferencial, de la ecuación diferencial, y voy a poner diferencial de y sobre diferencial de x igual a menos x sobre 4y, de esta forma. Le voy a pedir que grafiquen el campo direccional. Entonces, se lo voy a dejar como tarea ahorita para que, bueno, ya porque lo hagan acabando la clase, lo intenten y cuando yo suba digamos, el material que estamos avanzando ahorita, ya voy a subir de frente la solución de más o menos cómo se ve el campo direccional. ¿Ya? Vamos a hablar un poco acá. Este espacio voy a dejar más o menos, ya que está dividido. Listo. Listo, vamos bien, chicos, vamos bastante bien. Vamos a hablar un poco de ecuaciones diferenciales autónomas. Sería el punto 5.4. A ver, el punto 4 es curvas de solución y campo direccional. Entonces estaríamos hablando del punto 5. Vamos a hablar de ecuaciones diferenciales autónomas. Bueno, primero tenemos que saber cuándo una ecuación diferencial es llamada autónoma, ¿no? Lógicamente. Entonces, vamos a decir que una ecuación diferencial, una ecuación diferencial ordinaria, porque estamos viendo ordinarias, es autónoma cuando la variable, cuando la variable independiente, ya saben quién es la variable independiente, ¿no? X, a veces es la letra T, ¿no? Cuando la variable independiente no aparece explícitamente, explícitamente, así lo veo, no aparece explícitamente. ¿A qué me refiero, no? Por ejemplo, si X fuera mi variable independiente, entonces la expresión se vería de esta forma, ¿no? Derivada de y con respecto a x es igual a una función que solamente depende de y. Una función que depende de y, como esto, por ejemplo. Acá, esta expresión de la derivada solamente depende de y. Esta no es autónoma, por ejemplo, porque depende de x, que es la independiente, y de y. Esta es autónoma, ¿tú qué dices? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Esa diferencial de y entre diferencial de x, o bueno, derivada de y con respecto a x igual a x al cuadrado, ¿es autónoma? ¿Tú qué dices, Ana? Exacto, no, no es autónoma. ¿Por qué? Porque la condición dice que solamente debe depender de la variable dependiente. O sea, la variable independiente x no debe aparecer. Entonces, esta no es autónoma. Esta sí, porque la variable independiente es x y no aparece. ¿Esta es autónoma? No, porque la variable independiente sí aparece. Entonces, para que sea autónoma no debería aparecer la variable independiente. Solamente debe ser una función que dependa con y, de y, ¿no? O si fuera, por ejemplo, no sé, de esta forma, digamos.
si t fuera la variable independiente, también igual, ¿no? Sería derivada de x con respecto de t igual a x al cuadrado más uno. Esta que acabo de escribir ahorita es una ecuación diferencial autónoma. ¿Tú qué dices, Yorick? La que acabo de escribir ahorita es autónoma. La ahorita sí es autónoma, ¿no? Porque depende solamente de x, que en este caso ese x es una variable dependiente, ¿no? No depende de la independiente. A lo mejor dicho, no aparece la independiente, la expresión, ¿no? Ahí es una función que depende de y. Entonces, al final de cuentas, sería algo así, ¿no? No sé, diferencial de y sobre diferencial de x igual a y cuadrado más uno. Esta sí es autónoma, ¿no? Diferencial de y sobre diferencial de x igual a 0,2 x por y, por ejemplo, no es autónoma porque aparece el x. Y en realidad hay muchas ecuaciones diferenciales eh, que cambian, por ejemplo, que cambian con el tiempo. Hay muchas ecuaciones diferenciales que cambian con el tiempo, pero que son autónomas. Por ejemplo, ¿qué ecuaciones diferenciales varían en el tiempo, pero a la vez son autónomas? Por ejemplo, ya debes haber visto esto en la clase de hoy, seguramente los que tienen ecuaciones diferenciales hoy. Por ejemplo, la razón por la que cambia la población depende del tiempo, pero la expresión solamente es proporcional a la población en ese momento. Si te das cuenta, explícitamente no aparece la letra T, entonces esta es una ecuación diferencial autónoma, pero no quiere decir que no depende del tiempo. En realidad sí cambian con el tiempo, solamente que la variable tiempo no aparece explícitamente, ¿no? Seguramente la próxima semana vas a ver mezclas, ¿no? La razón por la que cambia la concentración de sal en una mezcla es igual a, por ejemplo, no sé, un número 6 menos 1/10 por la cantidad de sal en ese momento, por ejemplo. Ahí esa es una ecuación diferencial autónoma, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo más? También vas a ver la ley de enfriamiento y de calentamiento de Newton. Seguramente vas a ver la siguiente clase o ya lo viste hoy día de repente, ¿no? La razón con la que cambia la temperatura depende del tiempo, pero su expresión es proporcional al tiempo, a la temperatura, disculpa, menos la temperatura del medio ambiente. Entonces, explícitamente no aparece la letra, la variable independiente T, ¿no? ¿Dónde más se puede ver? No sé, propagación de enfermedades, ¿no? Resortes, también tantas otras cosas, ¿no? Este es igual a una constante por x menos, o por n más uno menos x, por ejemplo. Esta es una propagación de una ecuación diferencial, ¿no? ¿Cómo se expresa una ecuación diferencial de propagación de enfermedades, por ejemplo? ¿No? Acá, por ejemplo, este es dinámica poblacional, ¿no? Es una fórmula de dinámica poblacional. O sea, quiero decir, es que es un modelado, ¿no? Ya vas a aprender a modelar ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, esta es mezclas. Esta es la ley de enfriamiento. Eso debes estar aprendiendo ahorita ya seguramente, o la siguiente clase. Vas a estar viendo esto ya. Ley de enfriamiento de Newton. Por ejemplo, esta es de propagación de enfermedades. Entonces, de esta forma. Te das cuenta que no son, como que no creas que las ecuaciones diferenciales autónomas no aparecen en el estudio de ecuaciones diferenciales. En realidad son bastante utilizadas, ¿no? Ya te vas dando cuenta más o menos. Entonces, lo interesante de ecuaciones diferenciales es cómo puedes hacer su diagrama de fases y cómo puedes saber si la solución de una ecuación diferencial es un atractor o un repulsor, o si la solución es estable o semiestable. Todo eso lo vamos a aprender en esto. Lo voy a mencionar rápidamente en realidad para poder terminar la clase, más o menos. A ver, voy a poner acá, digamos, esto, por ejemplo. A ver, voy a poner algo así, ¿ya? Análisis de soluciones, lo voy a poner así.
¿Cómo se analizan las soluciones más o menos? No te preocupes, ya igualito ya voy a terminar, así que tranquilo. ¿Cómo se analizan las soluciones? Bueno, hallando los puntos críticos. Básicamente, agarras la derivada. Esto lo aprendiste en cálculo de una variable, ¿no? Cuando hallabas los puntos críticos, cuando la derivada la igualabas a cero, ¿no? Eso hacías en cálculo de una variable. Y hallando los puntos críticos, vas a saber cuál es la naturaleza de esas soluciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de frente, ¿eh? Vamos a decir, ¿no? La derivada de y con respecto a x es igual a y por y al cuadrado menos 10y más 24, por ejemplo. Primero, como te dije, tienes que igualar a cero la derivada, es decir, y por y al cuadrado menos 10y más 24. Esto debe ser igual a cero. Podemos factorizar acá, si te das cuenta, un aspa, y, 6 por 4, 24, y 6 más 4 es 10, menos, menos, negativo a ambos lados. Entonces, esto es y por y menos 6 y por y menos 4 igual a cero. Y listo, como ya tenemos los puntos críticos, ¿qué se hace? ¿Qué es el método? Se dibuja esta recta vertical y se colocan los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Por ejemplo, el 0, el 6 y el 4, ¿verdad? El 0, el 6 y el 4. Entonces vamos a poner el 0, el 6 y el 4. 0, 4 y 6. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, estos puntos críticos te van a determinar zonas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, debajo del 0 hay una zona, ¿no? Entre el 0 y el 4 va a haber otra zona. Y entre el 4 y el 6 otra zona. Y finalmente la última zona va a ser entre el 6 a más, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le damos valores, ¿no? Le damos valores nada más, por ejemplo, un valor menor que 0 es menos 1, por ejemplo, ¿no? Si le doy menos 1, esto sale negativo. Menos 6 menos 1 negativo, menos 7 y menos 6 menos 1 menos 4 menos 5 negativo también. Entonces, el resultado de esa derivada es negativa. Como es negativa, escúchame bien, ¿ah? Por debajo del cero, la derivada es negativa, se dibuja una flecha apuntando hacia abajo, representando el negativo. Escúchame, ¿ah? Atento. Se dibuja una flecha hacia abajo, representándome el negativo que me salió ahí. Un valor entre 0 y 4, 1, por ejemplo, si le doy el valor de 1, ¿cuánto sale? Positivo acá, 1 menos 6 negativo, 1 menos 4 negativo, negativo por negativo positivo, salió positivo esta expresión, ¿no? Más, menos por menos es más, sale positivo, entonces, ¿qué quiere decir? Que como sale positivo se dibuja hacia arriba, casi. Positivo es hacia arriba, ¿de acuerdo? Repito, acá está saliendo negativo, acá salió positivo. Un valor entre 4 y 6, el 5, por ejemplo, ¿no? El 5. A ver, 5, bueno, acá sale positivo. 5 menos 6 sale negativo. 5 menos 4 sale positivo. Entonces acá la expresión salió negativa. Como es negativa, se dibuja la flecha hacia abajo. Y finalmente un valor mayor a 6, 7, por ejemplo, ¿no? 7. Si le doy 7, acá es positivo. ¿De dónde saco estos signos? De repente se preguntarán. Estoy reemplazando nada más. 7 es positivo. 7 menos 6, positivo también. Entonces se coloca positivo. 7 menos 4, positivo. Por lo tanto, acá sale positivo. Y cada que es positivo se dibuja la flecha hacia arriba. Listo. Con eso tienes el 90% ya solucionado. No, esto lo voy a poner un costadito acá. Acá era y por y menos 6 y por y menos. Listo. Ya. ¿Qué cosa he hecho? He dado valores. Ya. ¿Qué debes saber tú de esto? Bueno, lo que debes saber es lo siguiente, mira.
Voy a poner acá una observación. Cuando en la recta ves que hay dos flechas que apuntan a sí mismas, parecería que se están atrayendo. Entonces, esto se le llama que esta solución de acá, digamos, recuerda que siempre entre flecha y flecha va a haber una solución, ¿no? Acá es una solución. No pierdas el foco de eso, por favor. Cero es una solución, 4 es una solución, 6 es una solución. Y entre una solución siempre va a haber dos valores, ¿no? Acá. Por ejemplo, acá, con respecto al 4 este se acerca, por lo tanto tiene esta forma. Entonces vamos a decir que es un atractor, o también vamos a decir que es una solución estable. Si más bien pareciera que se están alejando, así por ejemplo, con respecto a una solución, ¿recuerda? Vamos a decir que esto es un repulsor, o también vamos a decir que es una solución inestable. Y si ves que más bien no se atraen ni se repelen, o sea, acá está la solución, y de repente los dos apuntan hacia el mismo lado, ya sea así, o ya sea ambos hacia abajo, pero no se están repeliendo, tampoco se están atrayendo, a esto se le llama un nodo, o simplemente también se le llama semi-estable, también se le llama, ¿ya? Hay que tener en cuenta que es semi-estable. Entonces, teniendo esto en cuenta, con respecto al cero, ambos se están alejando entre sí mismos. Por lo tanto, el cero, ¿qué tipo de solución es? Bueno, el cero es un repulsor, ¿verdad? Repulsor, o también llamado inestable. Listo. A ver, vamos a analizar uno más. El 4, con respecto al 4, mira, se están atrayendo, por lo tanto la solución 4 es un atractor, o también llamado estable. Y con respecto al 6, por ejemplo, las soluciones se están repeliendo, por lo tanto vamos a decir que es un repulsor, o también llamado inestable. Y listo. De esta forma, más o menos, se grafica, o bueno, ese es el diagrama de fase, vamos a poner así. O bueno, antes de ponerle así, voy a dejarlo ahí nomás. Ese diagrama más o menos tiene esa forma. Ya sabes la clasificación de las soluciones, pueden ser estables, inestables, semiestables también puede ser. Y gráficamente, ¿cómo se ve esto? A ver, gráficamente, ¿cómo se ve esto? Gráficamente se vería de esta forma, mira. Vamos a ponerlo por acá. Gráficamente se vería algo así. Tienes que analizar acá. Porque mira, si te das cuenta, de cero tiene que estar decreciendo, pero al mismo tiempo tienes una asíntota, entonces la gráfica es así, asintótico, pero luego debe ir bajando, más o menos así. ¿Entiendes? Acá, por ejemplo, la función que voy a dibujar ahorita debe ser creciente, pero al mismo tiempo debe tener una asíntota por acá y una asíntota por acá. Entonces se presta, ¿no? Porque como es creciente, más o menos va a ser de esta forma, ¿no? No, así no. Más o menos algo así sería mi asíntota, ¿no? Asintótico. Acá, por ejemplo, es asintótico, pero a la vez va decreciendo. Entonces acá hay una asíntota. Para que sea decreciente, yo no puedo dibujar así, por ejemplo, porque ahí no es decreciente, ahí está mal. Ojo, ahí está mal. Respeta las asíntotas, pero está creciendo. Acá dice que es decreciente. Entonces, como es decreciente, mi asíntota también estaría por acá, y acá la función como que va decreciendo de esta forma. Algo así sería mi gráfica. Y acá es asintótico y después va creciendo, entonces más o menos lo dibujo así, pues, ¿no? Y listo, así se vería mi gráfica. Y si te das cuenta, tiene sentido porque a este se le llama repulsor. Si te das cuenta, las gráficas se están yendo en sentido contrario, ¿no? Al 4 le llamamos atractor porque si te das cuenta, entre sí las curvas están atrayendo, por así decirlo.
y el otro también era repulsor porque toma una forma y acá toma otra forma. Entonces, algo así se vería el diagrama de fases, también le llaman, diagrama de fases también le llaman algunos profesores, de cómo se vería la gráfica de esto, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá diagrama de fases también. Y listo, así más o menos se vería ya la teoría completa, el análisis de soluciones, si son atractores, repulsores, cómo se vería gráficamente, ¿no? Lo que es las ecuaciones diferenciales autónomas. Entonces, con esto doy concluida la clase, ya no alcanzamos para ver el primer método que era variables separables, pero los invito a todos a unirse al ciclo paralelo que vamos a empezar, que son clases cada semana de manera paralela a su ciclo regular en la universidad, donde cada semana vamos reforzando teoría y ejercicios de los temas que ven en clase, ¿no? Les ayudamos a llegar listos a sus quizzes, a sus prácticas, a sus exámenes, con maratones para el examen parcial y final. Entonces, es una oportunidad interesante que puedan unirse a este ciclo paralelo, ya que les va a ayudar bastante, les va a ayudar de verdad bastante, ¿cómo se llama? Para que puedan reforzar sus conocimientos y si tienen dudas de la universidad, pueden presentarlas acá y puedan practicar un poco más. La idea siempre importante es que ustedes aprendan bastante bien, por eso los profesores tenemos, los que estamos acá tenemos bastante experiencia enseñando, ¿no? Tenemos bastante paciencia también, entonces lo ideal es ese, que ustedes aprendan bastante bien para que puedan tener buenas notas, ¿no? Entonces, con esto chicos, doy por concluida la clase. Espero que hayan aprendido mucho los que están aquí en vivo y los que vayan a ver la grabación igual, espero que aprendan bastante. Y ojalá nos veamos ya en el ciclo paralelo que va a empezar la siguiente semana. Voy a detener la grabación y nos vemos hasta una próxima oportunidad, chicos. Cuídense.